¿Sabías que dar a luz en el agua es seguro? ¿Sabes que el agua puede ser un buen aliado en tu parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con partera guerrillera, comadrona, sobre el parto en el agua. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 31 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Esta semana hablamos con partera guerrillera, comadrona, sobre el parto en agua. Antes de nada, quería dar las gracias a todas las oyentas que nos han dejado 5 estrellas como reseña en Spotify o en la plataforma que escuchas. De verdad que esto me ayuda mucho a llegar a más familias. Bueno, hola partera y bienvenida. Hola Paula y hola a todas las personas que nos estén oyendo. Ella es una matrona anónima que si seguís en Instagram, partera guerrillera, pues veréis que es defensora del parto fisiológico, de los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia obstétrica. Además le pone un poco de humor, lo cual hace que, pues que sea más ameno. Hoy hablaremos del parto en agua con ella y también del agua como medida de confort. Las bañeras de parto son una opción que, por ejemplo, en el Reino Unido están disponibles en todas las casas de nacimientos y las mujeres pueden acceder a ellas de forma bastante fácil. En España no hay tantos hospitales que tengan bañeras disponibles, aunque cada vez más, y puede ser una medida de confort increíble. Hay bastantes mitos y desconocimientos al respecto, por esto en este episodio vamos a hablar del parto en agua y del agua, pues eso, como medida de confort más en detalle. Y a tema personal, pues yo he dado a luz a mis 2 hijos en el agua y es realmente increíble cómo te puedes relajar al entrar en el agua y lo suave que pueden ser los nacimientos en este medio. Así que bueno, partera, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son los beneficios de un parto en el agua? Bueno, primero de todo, pienso que es interesante diferenciar los beneficios de usar la bañera, como comentabas, como medida de confort para el alivio de dolor durante el parto y hacer una diferencia con que el bebé, los beneficios de que el bebé nazca en el agua, ¿no? Entonces, como medida de confort, el parto, dilatar sumergida en agua caliente, pues tiene un nivel de evidencia que es 1, ¿vale? Lo que diríamos nivel de evidencia 1. ¿Qué significa esto? Pues que está basado en estudios de gran calidad, es decir, que es algo que ya está fuera de discusión, se considera que tiene pues ciencia de peso detrás y que todos los sanitarios que nos dedicamos a atender partos, pues debería de ser algo que fomentemos, ¿no? Si hay una bañera disponible, que la mujer la use para el alivio de dolor. Y bueno, esto ya lo defiende nuestro propio Ministerio de Sanidad, lo recomendó en el año 2008 y en el 2010. Y bueno, pues en los últimos 10 años se sigue publicando evidencia científica que sigue con la misma, en la misma línea, ¿no? Beneficios que podrían ser de dilatar pues en el agua caliente, pues que se reduce el uso de epidural, que hoy en día que hay como una preocupación a nivel internacional por el intervencionismo en los partos, que no es gratuito, sino que va a causar daños en la salud de la madre y del bebé, pues esta reducción del uso de analgesia epidural es algo que es muy interesante, ¿no? Entonces es algo considerado muy positivo. También se reduce el uso de las mujeres de opioides inyectados. Se le hacen menos, necesita que a las mujeres que se realicen menos episiotomías, tienen menos dolor, hay menos riesgo de hemorragia posparto y las mujeres terminan más satisfechas de la experiencia y también tienen más posibilidades de no tener desgarros en el perine. Entonces, por todo esto, lo que es dilatar en una bañera está apoyado por mucha ciencia y todas las mujeres deberían de tener, como comentabas tú antes, acceso a este método de alivio de dolor, ¿no? En cuanto a beneficios de dilatar, ¿no? En la bañera. Sí, no se ha quedado corta la lista, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa con parir en la bañera? Ya que el bebé nazca en la bañera, pues eso ya está basado en nivel de evidencia
de menos peso. Entonces se abre un debate pues infinito, que se ha demostrado que es infinito, porque las personas que están, como por así decirlo, en contra, quieren que haya también nivel de evidencia 1 y por ahora no se ha conseguido, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que me comentabas, ¿qué beneficios hay? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad el año pasado ha comentado como posible beneficio quizás una mayor satisfacción de las mujeres ante el proceso, pero no se han demostrado más con un gran nivel de evidencia. Entonces, bueno, el Mm, consenso que hay de muchas sociedades científicas a favor de la autonomía de la mujer es que ya que no está seguro, no está claro si tiene beneficios o si tiene riesgos, que la mujer, como persona autónoma y dueña de sí misma, sea la que decida si quiere parir a su bebé en el agua o no. Y que los sanitarios no deberíamos ni de mm, fomentarlo ni de desanimarles. Y también el año pasado el vale. Ministerio de Sanidad pues preguntó a las mujeres que habían parido en agua qué beneficios les veían ellas a haber parido en el agua, ¿no? Y decían pues que habían sentido más autónomas en control sobre su parto, que ellas Mm, pensaban que gracias a esto habían tenido menos intervenciones, su parto, que había sido más fisiológico, que se podían mover sí, mejor gracias a la flotabilidad que hay en el agua, ¿no? Que estuvieron tranquilas, sí. calmadas, que sienten que se les alivió el dolor y que la experiencia pues, fue muy positiva. Pero esto ya en cuanto a opiniones de mujeres, ¿no? Usuarias. No hay, como digo, Sí, pues ciencia de tanto nivel de calidad como dilatar en el agua, ¿no? sí, aunque bueno, ahora hablaremos también de los riesgos, pero me recuerda un poco a un estudio que, bueno, lo puedo buscar después, no recuerdo, creo que fue en España, ¿no? Pero que dijeron que habían visto que las mujeres que tenían una cesárea y eran acompañadas por su pareja o acompañante, que tenían un grado de satisfacción mayor. Es en plan, hace falta un estudio para concluir esto. Bueno, con todo lo que has dicho, ¿no? No sé si hace falta que vengan estudios de grado A, aunque de grado 1, ¿no? Aunque sería maravilloso tenerlos, pero si hay todos estos beneficios, las mujeres se sienten más satisfechas, pues eso ya nos dice mucho, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, que al final es la mujer quien decida si quiere hacerlo o no. Exacto. Bueno, eso, esa práctica muy habitual en muchos países, no solo en España, de que la mujer esté Mm, dilatando en la bañera y cuando empieza a sentir que el bebé va a nacer y empiezan los pujos, se le haga salir, es una mala práctica y es algo a sí, evitar porque, bueno, pues en esos hospitales no se está respetando su autonomía y su derecho a decidir, ¿no? Otra cosa es que ella sea la que quiera salir, pero no deberíamos de ser quienes la acompañamos, quienes la hagamos salir, ¿no? ¿En base a qué? Si no hay ciencia que apoye eso, sí, ¿no? Estaríamos trabajando mal. sí. Aparte que las mujeres que nos escuchen y hayan parido sabrán que ese momento Exacto. justamente no es el momento para moverte o que te cambien de Exacto, es que posición, ¿no? posiblemente no sean ni inocuos, sino que hacerte salir en ese momento a la bañera Ujú. probablemente perjudique tu parto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hablaremos más, ¿no? ¿Por qué te hacen salir? Pero entonces, ¿cuáles son los riesgos? Hemos hablado un montón de beneficios y ¿cuáles son los Pues riesgos de parir en la claro, bañera? de dilatar en la bañera, bueno, pues eso no se considera que sea una práctica con riesgos y entonces pues debe de ser apoyada, ¿no? Y de parir en la bañera, pues hay estudios de, como digamos así, nivel 2 y nivel 3 de calidad, es decir, una calidad bastante buena, pero no perfecta, que hablan, Ujú. bueno, pues eso, no son consistentes, es decir, a lo mejor algunos estudios dicen que aumentan las infecciones a las madres y hay otros que dicen que protege de infecciones a las madres. Hay algunos que hablan de que, pues, hay más desgarros y hay a lo mejor otros que concluyen que hay menos desgarros. Con esto lo que quiero decir es eso, que por ahora bueno, no hay evidencia científica de peso que apoye ningún riesgo, ¿no? Mm, Recientemente en Reino Unido pues han publicado un metaanálisis que habla de una mayor posibilidad de desgarro de cordón umbilical cuando el bebé nace en bañera con respecto a cuando nace en un parto normal. Pero, bueno, así dicho suena fatal, ¿no? Pero después cuando vas a leer las sí. cifras reales, pues cuando
Cuando el parto es en agua, hay una posibilidad de 4 por cada 1.000 nacimientos en agua, 4 desgarros por cada 1.000 nacimientos en agua, pero también hay desgarros en los partos sin agua y hay 1,5 por cada 1.000 nacimientos, ¿no? Entonces, pues eso, es un riesgo Son riesgos muy que son muy pequeños. pequeños y probablemente muchas mujeres podrán asumirlos y es ella la que debe decidir, ¿no? Informada de Exacto. esto. Es poner en la balanza los beneficios y los Exacto. riesgos y además ese mismo estudio, ¿no? La conclusión es como muy positiva y Exacto, de habla que de los tiene muchos beneficios. beneficios, pero bueno, que también, pues eso, por Sí, responsabilidad quieren hablar también de todos sus resultados, de que claro. mira, hemos encontrado esto y además ellas mismas proponen soluciones, ¿no? Es Sí, decir, bueno, pues si hay un desgarro, no es tanta desgracia, la matrona que los está atendiendo el parto sabe perfectamente cómo actuar y tiene pues el material y bueno, es tener sí. claro cómo vas a actuar. Y si ocurre 4 de cada 1.000 veces, pues es algo que como matrona creo que es totalmente asumible, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final tienes tener las herramientas, ¿no? Y eso, poner todo en la balanza. Muy bien, pues creo que eso ha quedado muy, muy claro, ¿no? Los beneficios y riesgos. Y entonces, bueno, vamos a hablar, ya he dicho antes, ¿no? Un poco de algunos mitos, de algunas cosas que también abrimos una caja de preguntas, ¿no? En Instagram, las dos, y nos hicieron algunas preguntas las seguidoras. Pero algo que me preguntan mucho en cada clase de no parto cuando hablo de la bañera de partos, ¿no? Del agua, es si los bebés no se ahogan al nacer. Sí, esa es una pregunta mítica y bueno, pues que eso, que muchas veces esa duda es fomentada incluso por sanitarios y por sanitarios que por su formación probablemente saben ellos perfectamente que los bebés no se ahogan al nacer, ¿no? Entonces es algo que a veces es también un poco entra en el campo de la manipulación, ¿no? Entonces, bueno, ¿se Ujú, ahogan los bebés al nacer en una bañera? Bueno, la respuesta, eso, corta y breve es no, no se ahogan. Bueno, pues eso, ellos ya están dentro del útero, en medio acuático, todo el ujú, embarazo y si está sano, si el embarazo es normal y el parto está evolucionando bien, el bebé tiene distintos mecanismos para evitar que respire cuando está en contacto con el agua, ¿no? Uno de ellos pues es, por ejemplo, que cuando la mujer está en trabajo de parto, hay un nivel de prostaglandinas grandes que hace que el bebé no pueda hacer movimientos respiratorios. ujú, Otro de los métodos, bueno, mecanismos de protección que hay es que los alveolos pulmonares del bebé no están vacíos, no están llenos de aire, sino que están llenos de líquido. Este líquido es más espeso que el agua de la bañera y por lo tanto no tendería a entrar, ¿no? ujú, Además, pues todos los bebés nacen en una situación de hipoxia leve que tiene un efecto en el bebé de apnea. Cuando, además de hacer este movimiento, bueno, esta apnea, también hace movimientos de ujú, deglución, con lo cual si tuviera agua en la boca, pues la tragaría, ¿no? Y por último está el famoso reflejo de inmersión o de buceo, que es otro mecanismo que también lo que hace es que hay unos quimiorreceptores en la orofaringe y si detectan que hay aire, animan al bebé a respirar y si detectan que hay líquido, ujú, hacen que la trague. Entonces esto en un bebé sano que no está comprometido, el bebé pues no va a respirar no va a hacer movimientos respiratorios cuando está en contacto cuando nace en contacto con líquido. Y ujú. entonces ahí el reto en los partos en agua es que haya una matrona que sepa distinguir un bebé comprometido de uno que no lo está, pero es también un reto en los partos en los que no hay agua. Todas esperamos contar a nuestro lado con una matrona que sepa cuando el Ujú. bebé está en riesgo y no lo está, y que sepa qué tiene que Sí. hacer en caso de que detecte una señal de peligro. Entonces, pues Ujú. podemos estar tranquilas a este respecto, ¿no? Sí. Sí, y creo que, bueno, es que es eso, ¿no? Al final, las personas que piensan eso, ¿no? De si no va a respirar dentro del agua, no se va a ahogar, es que te imaginas que un bebé respira, ¿no? Por los pulmones, pero en realidad en tu útero no, como has dicho bien tú, y aún no han hecho la primera respiración, ¿no? Entonces, bueno, es entender eso que lo has explicado muy bien, y esperar a que el bebé haga la respiración cuando salga, porque tenemos la imagen
de las películas, ¿no? Donde sale el bebé y hace un llanto al segundo de nacer, ¿no? Y eso era más bien porque hacían el Claro, pinzamiento claro. Casi temprano del todas cordón las umbilical. personas que somos ahora adultas, cuando nacimos, nos pinzaron el cordón nada más nacer. Ahí o respiras de una manera así angustiosa o te asfixias. Entonces, todos comenzamos así la vida, de esta manera tan dramática innecesariamente, ¿no? Y bueno, pues eso, también había que estimular al bebé, pues eso, con bastante intensidad, porque nacían en esa situación, como vemos, de apnea, ¿no? Los bebés nacían en apnea y los Mm, hacían respirar. Pues los bebés cuando nacen en el agua también nacen en apnea, ¿no? Ahí lo podemos ver claro. Y después, como comentas, la placenta, que está oxigenando al bebé cuando está en el útero todo el embarazo, una vez nace el bebé sigue funcionando un tiempo, a veces incluso bastante, pueden ser 3, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, algunas veces 25 minutos, imagínate. funcionando, ¿vale? Y entonces el bebé está perfectamente oxigenado, los bebés que nacen en el agua nacen muy tranquilos y van probando a respirar conforme van necesitando y están oxigenados por su cordón umbilical. Muchos no llegan a llorar, están, pues eso, hacen una transición muy calmada, ¿no? Sí, sí, que de hecho yo cuando he mostrado algún vídeo de parto en agua, ¿no? O algún vídeo cuando sale el bebé así más tranquilo, es como que no llora, el bebé está bien, porque tenemos esa imagen, ¿no? Que cuesta de Exacto, cambiar. exacto. Tenemos todos ahí bueno, pues eso, una contaminación mental, ¿no? De Sí. nacimientos que eran totalmente intervenidos bueno, y comportamientos de bebés y de madres y pensamos que así ha de ser, ¿no? Y eso no tiene mucho que ver con un parto fisiológico. Y bueno, eso, Ujú, es tan sí. distinto eso que incluso hay una matrona alemana que ha creado un test de agar específico para los partos en agua porque ella ve que la transición es distinta, ¿no? Y que hay que valorar pues otras cosas y bueno, pues que los bebés se Mm. comportan pues un poquito distinto, en plan que pues eso, están mucho más tranquilos, están muy relajados y pues sí, hay que valorar otros parámetros, ¿no? Ah, qué interesante. Sí, muy interesante. Sí. Y a ver, otra cosa que preocupa a las mamás, ¿no? O los papás también, es que si no van a tener frío los bebés, ¿no? Naciendo en el agua no van a coger frío. Bueno, pues eso, sí, como comentabas, pusimos una cajita de preguntas y en la pregunta de la temperatura fue una de las preguntas pues más repetidas. A la gente le preocupa mucho la temperatura de la bañera y todas estas cosas. Y bueno, pues ya en el año 2002 pues hubo una obstetra de un equipo suizo que estudiaron este tema, qué temperatura tenía que estar el agua de la bañera, ¿no? Y bueno, pues llegaron a la conclusión de que es la mujer la que tiene que pues escoger la temperatura a la que esté cómoda y normalmente se va a ser una temperatura, pues eso, pues tibia, ¿no? Muy parecida a la Ujú. temperatura corporal nuestra, 36, 37 grados. Aunque, pues eso, como somos todas personas distintas, pues con un rango, ¿no? Y que es la mujer la que tiene que decidir cómo está a gusto bueno, tiene un código innato de regulación de la temperatura y pues eligiendo ya la temperatura es como va a estar mejor. El bebé va a estar primero dentro del cuerpo y cuando sale va a estar pegadito a su madre y no hay ningún problema ni de hipotermia ni de hipertermia por parte de ambos si a la madre se le permite la libertad de escoger la temperatura del agua, como Ujú. comentaba, ¿no? Sí, además que después cuando sale también se pone una toalla encima del bebé, el cuerpo de la madre, ¿no? Que es la mejor calentador, ¿no? Exacto, exacto, pero Porque bueno, que además estamos hablando de que es un método de alivio de dolor a base de agua caliente y lo que hace normalmente es un calor, un sí, calor muy grande, no, o sea, no, frío no sí. es una sensación habitual. Y cuando la mujer comenta, pues empieza a tener un poco de frío, añadimos agua caliente y andando. Ujú. Así de complicado es. ¿Y cómo se añade agua caliente? Es algo que también ha salido Pues varias sí, veces que me se abre preocupaba. un grifo que normalmente es de color rojo y pues se añade agua caliente. También depende eso de qué estemos usando, ¿no? Estamos en un hospital, pues eso, abrimos el grifo del agua caliente. Estamos en casa, pues y se ha acabado el termo, pues hay gente que calienta ollas, bueno, pues no sé.
lo Sí, habitual, ¿no? yo iba a decir, ese fue mi caso. Exacto. Parto en casa fue el hervidor, ¿no? De agua y el agua caliente. Y hubo un momento, me acuerdo que estaba todo en marcha, ¿no? Porque era como de repente, bueno, Sí, tenía frío y estaba claro. a punto de nacer el bebé y fue como en plan, todo, todo. Claro, claro. A ver, eso, lo que se recomienda, o yo recomiendo mucho, sobre todo en los partos en casa, es que las mujeres hagan una prueba, ¿no? Y durante el embarazo tomen baños de agua caliente y vean cómo están de cómodas, cuánto Mm, tarda el agua en enfriarse, cuánta capacidad tiene su termo, cómo les gusta el agua de caliente. Bueno, pues ese tipo de cosas. Y así, pues ya, no sé, no debería de ser la sí, primera vez que nos damos un baño, pues para parir al bebé, ¿no? Quiero decir que sí, está bien darse alguno más en la sí, vida, sí. sí. No, pero es eso, que vas un poco tomando la Claro, temperatura, ¿no? Y vas viendo que si se reenfría mucho, pues puedes ir pues eso, claro. calentando ollas o lo Claro, que vas sea añadiendo y se agua añade sin caliente y problema. retirando agua más fría y ya está. Sí, sí, y me ha gustado mucho lo que dices de escuchar a la mujer, ¿no? Porque muchas cosas cuando hablamos de parto se dice, ¿no? Se hace como una lista o se dice exactamente lo que tiene que ser o lo que es mejor para la mujer y bueno, que al final es muy importante que la mujer confíe en ella misma, ¿no? Las mamás confíen en ellas, en su instinto, en lo que sienten, que se conecten, ¿no? Y verbalicen. Y en vez de seguir una tabla, ¿no? Exactamente con lo que tienes que hacer. Sí, de hecho este estudio que te comentaba del año 2002 de Ujú. este equipo suizo, pues titularon a su estudio, pues eso, temperatura del agua para un parto. La madre sabe mejor, ¿no? La madre es la que sabe mejor la temperatura y que sería la que tiene que elegir y no alguien externo en base a qué, no sé, como siempre, opiniones, porque no hay una Sí, ciencia detrás que diga que la temperatura tiene que ser una u otra. Es más, la Biblioteca Cochrane en el año 2018 publicó pues, el metaanálisis más famoso que hay sobre parto en agua, ¿no? Y dilatación en el agua, y lo que ha llegado a la conclusión, ¿no? Viendo distintos estudios realizados en distintas partes del mundo, es que no hay todavía una temperatura que sea la temperatura ideal. Por lo tanto, es, una vez más, cuando no está claro algo, es la mujer la que tiene que decidir. Y así sí, sí. en Reino Unido, en una declaración conjunta que hicieron matronas y obstetras sobre el parto en agua en el año 2006, dijeron esto mismo. Ya ahí fueron tan modernos como para decir que la madre escoja la temperatura del agua, ¿no? Aún así, está el mundo lleno de protocolos de atención al parto en agua y dilatación en el agua que dicen la temperatura tiene que ser esta. Pues entonces ya sabemos que ese es un protocolo un poco cutre, ¿no? Sí, 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 pero claro, estamos tan Sí, infantilizadas, ¿no? Que exacto. no sabemos ni Sí, saber si tenemos exacto. frío o Ya calor. no vamos a saber ni la temperatura de la bañera. Sí, es un poco Sí. triste. Sí, pero bueno, bueno, me alegro, ¿no? Que vayan saliendo este tipo de estudios, este tipo de guías y recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el momento, el mejor momento para entrar a la bañera, ¿no? Porque eso también crea un poco de confusión, de dilema. Sí, esa es otra película también bastante grande, ¿no? Y bueno, pues que se parece mucho a la de la temperatura, ¿no? Entonces, el mejor momento para que la mujer se meta en la bañera, pues es cuando ella quiera meterse en la bañera, ¿no? Es muy importante, pues, que haya establecido una relación de confianza y de entendimiento con la matrona que la está cuidando y que, pues, si tiene dudas, bueno, pues eso, se deje orientar, etcétera, ¿no? Pero al final hay distintos momentos en los que la mujer puede usar la bañera y es que hay que individualizar, como siempre, ¿no? Puede ser muy Hmm. útil, por ejemplo, en un preparto en la que la mujer está muy molesta y lleva varios días con contracciones sin dormir, está muy cansada, está agotada psicológicamente, a lo mejor frustrada, pues muchas veces meterse en un baño de agua caliente le ayuda a relajarse, a dormir o a resetear, a sentirse bien y a decir, Mm. bueno, borro todo lo anterior y empiezo de nuevo, ¿no? Después hay mujeres que a lo mejor usan la bañera teniendo claro que la usan como método complementario y que en un determinado momento van a salir y se van a poner la epidural. Eso también está bien. Entonces a veces lo usan en momentos tempranos del parto porque ellos tienen claro que cuando haya una determinada Mm. intensidad van a querer usar fármacos para el alivio de dolor, ¿no? Y Ujú. después hay algunas mujeres que tienen claro que su
pues idea, ¿no? Su panorama ideal sería parir a su bebé en el agua. Entonces, si ese es tu plan y eso es lo que te gustaría, entonces es bueno esperar algo para meterte en la bañera, porque, por ejemplo, un primer parto tiene una media de duración de 12-15 horas y si te metes cuando estás muy en el principio, pues nadie va a querer estar 10 o 12 horas metido en una bañera, ¿no? Y probablemente ni siquiera sea positivo. Entonces, hay otros métodos, también no farmacológicos, que se pueden ir utilizando si de verdad tu intención es parir al niño dentro de la Sí, bañera. Pero si no lo es, pues la usas cuando tú quieras. Entonces, de verdad, sí. un centro de nacimiento, es un hospital, es respetuoso si la mujer tiene la libertad de elegir la temperatura del agua, como dijimos antes, pero también la libertad de decidir cuándo entra y cuándo sale. Y puede entrar, salir, volver a salir, hacer un poco lo que Sí. ella necesite. Bueno, siempre, pues eso, pudiendo consultar, ¿no? O comentarlo con la matrona que lo cuida, si en caso de que tenga duda, pero si ella está convencida de lo que quiere hacer, pues para adelante, ¿no? Sí, porque iba a decir eso, que puedes entrar y salir, y después que es triste, ¿no? Que a veces hay mujeres que a lo mejor querrían utilizar la bañera, les dicen que es demasiado pronto y después terminan con una epidural cuando están, no sé, de 3 centímetros, ¿no? O sea, que aún no, la cosa no ha arrancado o están al principio de parto activo. Entonces dices, bueno, no tiene mucho Sí, sentido, o ¿no? sea, muchas veces es una oportunidad perdida, pero ¿por qué? ¿Sabes? Entonces eso, se les dice que no, la mujer se frustra y después, toma decisiones que a lo mejor no habría tomado, ¿no? En general Mm, hay mucho mito con que tiene que tener como mínimo 4 centímetros. Esto, se basó en un estudio que se publicó en el 97, si la memoria no me falla, un ensayo clínico. Y bueno, se considera ahora revisando, viendo hacia atrás, que bueno, algún sesgo podía tener en su elaboración, en su diseño, y que entonces, ya pues en el 2006 las matronas y ginecólogos del Reino Unido dijeron que había que considerar que no era una evidencia científica de peso como para mm, volverse rígidos en cuanto a que la mujer tiene que tener esos centímetros, ¿no? mm. Que ha quedado un poco obsoleto o desfasado y que hay que ver un poco más para las necesidades de la mujer y no para pues eso, un estudio aislado de 1997, Sí. ¿no? Qué interesante que los estudios que calan más, ¿no? Acostumbran a ser los que ponen más restricciones a las mujeres Claro, o claro, sí, limitan eso opciones, ¿no? siempre es que encanta, sí. Sí. Entonces, hay hospitales que no dejan, y lo digo entre comillas, ¿no? Que no me veis haciéndolo, pero que no dejan que las mujeres utilizan la bañera pues cuando van a hacer el bebé, ¿no? En el nacimiento. Y a veces una de las cosas que se dice es que tener una matrona disponible pues a tu lado todo el rato. ¿Esto es verdad? Explícanos un poco más. Claro, eso es eso, muchas veces pues una excusa, ¿no? Una mujer que está de parto, ya sea usando bañera o sin usar bañera, cuando está en la etapa de dilatación, lo que necesita es estar acompañado por la persona que ella haya elegido, ¿no? Que eso puede ser una persona de su confianza, de su familia, o a veces pues hay mujeres que están solas y es una persona sanitaria, pero no tiene por qué ser la matrona el 100% del tiempo. De Mm, hecho, no suele serlo, ¿no? Tenemos mujeres usando oxitocina artificial y no tienen a una matrona a pie de cama cuando eso sí que está, vamos, más que comprobado que tiene riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú, una mujer cuando está metida en una bañera en dilatación tiene que tener una matrona ahí el 100% del tiempo y cuando se le mm, está induciendo pues no tiene una matrona sentada en una silla al lado el 100% del tiempo y tiene mucho más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que necesita una mujer dilatando da igual que se esté usando bañera o no se esté usando bañera, es estar acompañada y con una matrona de referencia, pero que no tiene que estar allí todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, ujú, que la reflexión que yo me hago es que muchas veces cuando hay mucha carga de trabajo, que hay muchísimos hospitales donde las matronas tienen una carga de trabajo, pues sí, inasumible, ¿no? A lo primero que ujú. renunciamos siempre es a la parte
más de nuestro trabajo más autónoma y que defiende más a la fisiología, ¿no? Pues enseguida decimos, bueno, pues no podemos acompañar a las mujeres, no se puede usar la bañera porque no hay matronas, o no, las mujeres no pueden estar, hacer piel con piel con sus bebés después de una cesárea porque no hay matronas, o las mujeres no pueden estar en reanimación con sus bebés porque no hay matronas, o sea, pero siempre hay matronas para hacer, bueno, poner en marcha inducciones o para hacer cesáreas programadas, o siempre hay matronas para ponerle vitamina K a un bebé, o sea, para intervenir siempre hay matrona, pero para proteger la fisiología, pues es cuando decimos, pues es, ¿no? Si hay mucho trabajo, es a lo primero que renunciamos, y yo creo que eso es un error por nuestra parte, personalmente. Sí, 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 es una buena reflexión. ¿Y viene de las matronas en general esta... Bueno, pues eso, decir ellas mismas que dicen no hay suficientes para estar en un parto en agua, entonces no podemos acompañarlo. A ver, yo creo que sí que muchas veces, ¿no? Son las propias matronas las que renuncian, ¿no? Son las primeras que dicen, no, esto no se puede hacer, no puedo apoyar bien las lactancias porque no hay matronas, ¿no? Y ¿con qué tiene que ver? Pues eso, pues muchas veces porque estamos contaminadas también todas con la visión médica bueno, pues eso, que damos más valor a la parte más de intervenciones, ¿no? De vigilancia, de tecnología, etcétera, que a la parte más de apoyo y de, bueno, pues eso, a la parte más que tiene que ver con el, entre comillas, arte, ¿no? O la humanidad de nuestra profesión, que por desgracia muchas veces ni nosotras mismas la apreciamos lo suficiente como para pelear por ella, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con que en los equipos de trabajo en los hospitales no son horizontales, sino que son piramidales, y la matrona no está en la punta de la pirámide, entonces al final se considera que tiene que obedecer, ¿no? Y que, que lo importante lo importante de su labor es aquella que apoya a la parte de la medicalización, ¿no? Sí. Sí, aquí podríamos continuar con este ramo, pero bueno, volvemos al parto en agua, sí, pero es muy interesante. Es otra película chunga que igual no tiene que ver con esto, sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, es saber de dónde vienen muchas decisiones y muchas formas de actuar, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué dicen los protocolos de los partos en agua y en qué se basan estos protocolos? Bueno, pues los protocolos de parto en agua, pues es que todos deberían, bueno, primero en muchos sitios, como ya hemos visto, hay bañera, pero no se usa, está prohibido su uso, ¿no? Pues eso, muchas veces en base a determinaciones de jefes de servicios o de equipos de obstetras que han decidido que la bañera no se usa. Y en algunos hospitales no se ha usado nunca, ¿vale? La colocó pues a lo mejor algún gerente, pues alguna idea que tuvo así, bueno, una iluminación, brillante, pero después el equipo médico que tiene que ver con el parto se ha negado a que se pueda usar, ¿no? Y las matronas no son lo suficientemente, entre comillas, poderosas como para poder rebatir esto. Después hay hospitales donde hay bañera y se usa en la dilatación, pero se hace salir a la mujer cuando empieza el parto, como comentábamos antes, ¿no? Y después, bueno, hay algunos pocos hospitales que permiten también la atención al parto, y algunos, los menos, permiten también que la mujer alumbre, nazca la placenta en la bañera. Y bueno, ¿en qué se basan todos estos hospitales para hacer unas cosas u otras? Pues eso, muchas veces en protocolos que estaría bien que se revisaran, porque primero de todo que los protocolos tienen que ser flexibles y no hay ninguna norma rígida ni obligatoria. Sí, porque no son leyes, y después, son guías. Exacto, no son leyes, ¿vale? Son recomendaciones, y creo que todos entendemos lo que es una recomendación. Sí, son generales, no son individuales. Exacto. Exacto, sirve para guiarte en tu trabajo si tienes una duda, pero no para decir estas son las tablas de la ley. Y bueno, pues además deberían, ¿no? Los distintos equipos que tienen bañera y que pues deberían de revisar qué incluye
que incluyen sus protocolos y si están basados en ciencia o están basados en, pues eso, estudios de 1997 o cosas que han quedado desfasadas o sesgos de opinión, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ver lo que incluye y ver si los ítems que aparecen están basados en ciencia, ¿no? Eso ya es todo un reto porque, como hemos visto, hay muchas cosas todavía por determinar sobre parto en agua, entonces que poner normas rígidas de la temperatura tanto, solo puedes, con muchos hospitales de Europa, solo puede estar 1 hora y a la hora tiene que salir exactamente. Si pesa tantos kilos no puede entrar. Bueno, ¿en base a qué? No puedes incluir cosas en un protocolo así porque a ti te parezca bien, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, un ejemplo, el tema del estreptococo. Hay muchas mujeres que se les niega que puedan usar la bañera si están colonizadas su vagina, su recto por el estreptococo beta hemolítico. Y bueno, y los poquísimos estudios que hay al respecto lo que hablan es de que el parir en la bañera sería protector para que el bebé se infecte por esta bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué puede pensar una mujer cuando un protocolo incluye algo que no está para nada basado en ciencia y que hoy en día todo el mundo, esto es fácil de consultarlo? Entonces, para mí, como sanitaria, es una vergüenza, es una humillación que haya protocolos que, pues eso, la gente anota ahí cosas como si fuera la lista de la compra. Sí, sí, porque ahí puedes añadir lo que quieras, ¿no? Claro, porque además vas a estar quitándole una herramienta tú que paristes en la bañera, lo podrás saber, pues cómo ha sido tu vivencia y le estás quitando eso a una mujer en base a algo que no está basado en nada. Y aunque estuviera basado, yo digo, pues esta recomendación que sí, fíjate, ahí este estudio tan bueno. Sí, y explicar los riesgos y ya está. Pues de todas maneras, habría que valorar el caso, claro, habría que valorar el caso siempre, ¿no? Y entonces, ¿por qué en algunos hospitales en España te hacen salir del agua? O sea, no puedes hacer el nacimiento dentro del agua. Bueno, esta es una pregunta que también han hecho muchas mujeres en estas cajitas que hablábamos antes de Instagram y todo tiene que ver con que en el 2014 los obstetras y neonatólogos americanos publicaron una declaración conjunta en la que decían que, bueno, que ellos aceptaban que la dilatación en el agua podía tener beneficios, pero el parto en el agua, hasta que hubiera nivel de evidencia tipo 1, debía de evitarse, ¿vale? Entonces, los obstetras y neonatólogos españoles enseguida secundaron esto, básicamente lo tradujeron al español y publicaron también de la declaración conjunta diciendo lo mismo y además incluían una frase que era que la autonomía de la mujer tenía como límite el bienestar de su bebé, ¿no? Dejando así un poco, insinuando que, pues eso, que las mujeres en parir en el agua estaban poniendo en riesgo a sus bebés, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, esto no estaría basado en ciencia como diría yo, la ciencia que apoya que el parto en agua tiene riesgo es tiene nivel 4, es decir, son estudios de casos, es el nivel más bajo de ciencia que hay, ¿no? Entonces, para limitar pues un derecho a una mujer, sí que deberíamos de pedir nivel 1, ¿no? Como piden ellos para poder parir en el agua. Entonces, más bien hay que pedir nivel 1 para prohibirlo, no para permitirlo, ¿no? Y bueno, es interesante ver cómo los obstetras y neonatólogos españoles eligieron secundar a los americanos con esto de decirles a las mujeres que no lo recomiendan y que no lo hagan, por favor. Mientras que hay obstetras, sociedades científicas, por ejemplo, la de Reino Unido, los obstetras de Reino Unido, o los irlandeses, o los australianos. Bueno, pues hay distintos ejemplos que cuando hablan del tema dicen que ya que no hay ciencia de gran peso ni a favor ni en contra, sea una decisión autónoma e informada de la mujer y que ella sea la que decida, ¿no?
Sí, y me parece interesante también, ¿no? Porque cuando miramos a Estados Unidos, ¿no? Que pues es una gran potencia, pero cuando hablamos de maternidad no es un ejemplo a seguir, ¿no? Tienen un porcentaje de muertes maternas mucho más alto que otros países occidentales. O sea que bueno, pues eso, la lección se puede dudar un poco, ¿no? Que se podría escoger otro país, como has dicho tú, donde pues igual si miras los resultados maternos y neonatales, pues en realidad tienen mejores resultados y miran más por el beneficio de la mujer y la experiencia, ¿no? Sí, sí, vamos, toda la razón. Hay algunas preguntas así de Instagram, si las podemos resolver un poquito más, bueno, sin explicar mucho detalle para poder cubrirlas todas. Has hablado antes un poco de los riesgos, ¿no? Del agua, y algo que parece que es un mito, pero a ver si nos lo explicas, es el mito de la embolia gaseosa. Sí, el mito de la embolia por líquido amniótico pues nació debido bueno, pues al interés que tuvo Michel Odent en 1983 de publicar los resultados de los partos en agua de su clínica en Francia. Entonces, bueno, pues la revista científica en la que publicó estos resultados le pidió que no podían, bueno, que para, ¿no?, dar una imagen de seriedad, no solo se podía hablar de beneficios, sí tenía que poner algún riesgo. Entonces él decía, pues no se me ocurre, y luego, pues aunque sea, teorice usted, ¿no? Y entonces él teorizó y, entre comillas, se inventó la posibilidad de una embolia por líquido amniótico y, bueno, hoy en día, tantos años después, no ha ocurrido nunca una embolia de líquido amniótico, ¿no? A él le da pena que de su artículo, que considera que era muy bueno, es lo que más se recuerda, ¿no? La embolia de líquido amniótico, y además que se ha utilizado como argumento para no permitir que las mujeres alumbren en la bañera, ¿no? Y se les haga salir en ese momento cuando ya nació el bebé y deberían de estar tranquilas y relajadas, en base a algo que es un mito y que realmente nunca ha ocurrido, ¿no? Pues sí, y más Michelle Oden, ¿no? Que es súper, bueno, pro parto fisiológico, parto en casa. Seguro que puedo imaginar que les sabrá muy mal que se recuerde por eso. ¿Por qué cuando tienes una vía puesta no te permiten parir en el agua? Pues eso, porque estás en un centro sanitario donde se trabaja totalmente desfasado, porque es totalmente compatible. Es más, suele ser habitual. Vale. Que paran con una vía. Sí, porque en España también te ponen la vía. No es ningún problema. En general, ¿no? Las ponen a todas las mujeres, cuando en realidad en un embarazo saludable la recomendación es no tenerla, pero muchas mujeres se las ponen. Exacto. Entonces puede parir perfectamente con su vía, no hay problema ninguno. Vale, ¿y con epidural? Con epidural estaría contraindicado por el riesgo de infección. El catéter va alojado, pues eso, en un espacio delicado que está estéril y no podría humedecerse, ¿no? Además que normalmente... Claro, y es un lugar que va a estar sumergido. Claro, el principal beneficio del parto en el agua es el alivio del dolor, y ahí ya, bueno, estaría utilizando otro método, ¿no? Pues eso. Sí, exacto. Mireia preguntaba si es frecuente el reflejo de eyección fetal en los partos en el agua. No es más o menos frecuente que fuera del agua. El reflejo de eyección fetal tiene que ver con sentirse, pues eso... cómoda en intimidad y desconectada de la mente, y se produce con la misma frecuencia. Yo no he notado más frecuencia en el agua. Genial. Si quieres un parto en casa y quieres una bañera de partos y vivo en un piso, puedo tener una bañera de partos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay pues mucho peso de este agua. A ver, no es imprescindible, es que tú tienes que ver qué tienes. Si tienes ducha, pues igual te compensa coger una bañera específica de partos, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes una bañera y se puede parir perfectamente en tu bañera. Tienes que ver con lo que cuentas, ¿no? Y después hay gente que no hace el gasto de comprarse una bañera específica para partos, sino que con una bañera de los niños de playa ya está, la llena de agua. Y quiero decir, al final lo que importa es el recurso del agua caliente y que te cubra el perine y el abdomen, no, ¿sabes? No que sea, ¿sabes? Con la marca tal. Sí. Vamos, yo he atendido partos en una gran variedad de contenedores de agua y no veo aún la diferencia.
Claro, bueno, supongo que sí que la bañera de partos, en el sentido que no tienes más espacio para moverte, pues quizás más cómoda, ¿no? Es blandito por los bordes, pero bueno, como dices tú, Exacto. Que al final tienes que mirar tus opciones. Y bueno, la que mejor sabe sí. qué casa tiene y qué aguanta y qué no aguanta, Exacto. van a ser ellos, ¿no? Sí, pero en general sí que es verdad que hay dos medidas, ¿no? De bañeras, y si vives en un piso, pues puedes preguntar al arquitecto o quien sea, pero en general la medida pequeña debería. Claro, y bueno, otras cosas que se recomiendan es eso, colocarlas sobre donde tú sabes que hay una viga por debajo, ¿no? Un pilar que sostiene, o cerca de los tabiques, etcétera. Pero bueno, que son cosas de más sentido común que tengan que ver con la obstetricia, sí. ¿no? Sí, exacto. Genial, bueno, aún quedan algunas preguntas, lo siento si alguna, pues habéis hecho alguna pregunta y no hemos cubrido, pero yo creo que hemos cubierto pues un montón de, ¿no? Todo lo necesario que tienes que saber si quieres dar en el agua o si quieres plantearte simplemente utilizar el agua, ¿no? Como método de confort durante el parto, que vamos, pues como hemos dicho, muy recomendable, te puede ayudar mucho. Y bueno, para terminar, pues siempre hago una pregunta, ¿no? Y es que ¿qué les darías a las mujeres embarazadas que nos están escuchando? A ver, pues yo les daría primero las gracias por aguantar esta chapa. Y después, bueno, me imagino que si han llegado a tu podcast es porque no están buscando información, y yo las animo a seguir informándose, a reflexionar, pues eso, qué tipo de parto quieren tener, a informarse de sus derechos, de los derechos de sus bebés, hacerse, pues eso, cargo de su proceso dentro de su contexto personal, qué personalidad tienen, su historia pasada, lo que ellos, qué tipo de familia quieren, qué crianza quieren tener, qué tipo de familia van a formar, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y ver después también qué opciones reales tiene disponibles a su alcance, ¿no? Y pues a partir de ahí el embarazo y el parto muchas veces para muchas mujeres es un camino de empezar a buscar, a hacerse preguntas, a buscar, a cometer errores, a cometer aciertos y a descubrirse a sí mismas en ese camino y a avanzar, ¿no? Y una oportunidad para la autoobservación y el aprendizaje. Y bueno, pues eso yo... las animo a seguir, a ver a dónde llegan. Será interesante. Y nada más. Sí, pero tienes toda la razón, ¿eh? Se habla como que el parto es un día. Es un camino, es claro. mucho más y toda esta preparación, ¿no? Es un camino para lo que será todo el acompañar a un ser humano, ¿no? A lo largo de toda su vida. Pues muchísimas gracias. Vamos, ha estado súper interesante. Estoy segura que todas y todos, que cada vez más mamás me mandan, me dicen, mi marido o mi pareja, ¿no? Va a correr y escucha tu podcast y pues me encanta, ¿no? Porque al final, si tienes un acompañante que está escuchando, formado, va a ser un súper acompañante, ¿no? Un placer estar aquí contigo y bueno, que me hayas permitido pues expresar y contestar las preguntas y bueno, decir mi opinión, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Y gracias a todas las oyentas y oyentes por estar aquí una semana más. Y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.